Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Eh, Les mando un saludo cordial a todas las participantes y los participantes que están presentes en la clase de hoy. Espero que hayan disfrutado de un buen fin de semana, que hayan podido descansar, que hayan podido compartir con sus seres más cercanos y bueno, contarles alguna información al respecto. Principalmente contarles que hoy día vamos a tener una clase dedicada a el tema de la investigación con perspectiva de género. Contarles que además tenemos una ayudante en nuestra asignatura que se llama Fiorella Enríquez, que creo que ya la semana pasada les dejé el correo de contacto en caso que tengan alguna inquietud, alguna solicitud en particular que quieran resolver de forma más deprisa, pueden hacerlo con ella. Si no les dejé el correo, me lo cuentan por el chat y vuelvo a poner el correo de Fiorella, porque es la persona que les va a apoyar en todo el proceso de los trabajos que hay que desarrollar. Ya se acerca una fecha que tenemos que desarrollar un ensayo individual, ¿cierto? Que también van a tener que entregar. Por lo tanto, cualquier duda que tengan respecto a cómo escribirlo o aspectos más técnicos que tal vez en la misma clase no alcancemos a resolver, pueden verlo con esta ayudante que lo que va a ser una especie de asistente, ¿cierto?, de nuestra asignatura, que ya maneja la asignatura porque por supuesto ya la cursó, ¿cierto? Ya dio esta asignatura y que conoce, está al tanto de los distintos lineamientos que vamos a tener al respecto. Em, Otra información importante es que vayan mirando también el programa de la asignatura, el calendario, las fechas, para ver que vayan sabiendo más o menos en qué vamos. Y bueno, contarles que también yo envié una solicitud a la coordinación de las asignaturas online, no solamente yo, sino que también otros profesores, para ver la posibilidad de que si es que ustedes requiriesen hacer alguna modificación con algún horario en particular. Principalmente lo digo porque para quienes no están en Chile, el día sábado hubo un cambio del uso horario. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy día, ¿cierto? Acá ya son las 2:30, las 2:35. Ustedes seguramente se conectaron, quienes sabieron que está ese cambio de horario, pero puede ser que hayan algunas personas que todavía no lo hayan asimilado y particularmente mañana. Sí, mañana, acá en Chile van a ser las 8:15. Yo desconozco precisamente qué horario van a hacer en los otros países, por lo tanto, podría implicar hacerlo muy, muy temprano. Si nadie tiene dificultad, no pasa nada. Si es que hay personas que tienen alguna dificultad, yo les sugiero comunicarlo con la coordinación, ya que en este caso es Marta, porque principalmente es ella quien ve todos esos temas. Yo no tengo mayor injerencia en las modificaciones, yo simplemente tengo un horario en el cual puedo dictar la clase y por supuesto toda mi disposición en el caso de que así tenga que ser. ¿Ya? Les voy a dar micrófono si es que alguien quiere comentar algo, quiere decir algo, quiere hacer alguna pregunta, por favor lo puede hacer ahora. Nadie tiene ninguna consulta, ¿no? Perfecto, ya. Entonces, les voy a compartir una presentación. Y déjenme acá, yo siempre estoy trabajando con muchas cosas a la vez, entonces voy a hacer acá un par de cositas que tengo otra asignatura el día de hoy también, entonces tengo muchos documentos abiertos que a veces me dificultan un poco llegar y compartir la pantalla, así que ahora estoy cerrando un par de cositas y quiero compartirles, ¿cierto?, lo que refiere a la clase que nos toca hoy día, que es la de investigación con perspectiva de género para la asignatura de teorías feministas y equidad de género. Entonces, ahora sí, ya la tengo acá y les voy a compartir la pantalla. Listo. Acá tenemos la clase. Ya, y vamos a ver de qué se trata esto. Primero que todo, ¿alguien tiene alguna idea, alguna noción de lo que es la investigación con perspectiva de género? O al menos para qué sirve. ¿Alguien que quiera comentarlo, que quiera decir algo, alguna opinión, alguna experiencia que haya tenido previamente?
Puede ser por el chat o simplemente hablando. Jonathan, adelante. Sí, buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Jonathan y desde Perú, ¿no? Bueno, investigación con perspectiva de género. Entiendo yo porque alguna vez llevé un curso de género en la universidad y la profesora decía, cuando nosotros investiguemos con perspectiva de género, hay que ponernos el anteojos de género, ¿no? Hay que ver las Justamente, cosas desde la posición eh, de género, porque normalmente la investigación pues se dice ser neutral, ¿no? Se así dice es. ser neutral y no considera esa diferencia de géneros que hay. Entonces imagino yo que esa investigación tiene que tener mucho de componente de género, analizar las relaciones de poder entre mujer y varón y todo ello, ¿no? Sí, sí, Jonathan, te agradezco muchísimo tu intervención porque la verdad es que definiste de manera súper clara, de manera muy profunda, pero a la vez clara y simple, lo que es una investigación con perspectiva de género. Entonces, para quienes no la conozcan o para quienes se estén preguntando hoy día a qué nos referimos con incorporar la perspectiva de género a la investigación, hoy día vamos a trabajar en abrir esta puerta y en poder conocer a qué nos referimos, pero sobre todo, eh, cómo es que esto tiene impacto en la calidad de nuestras investigaciones. ¿Ya? Cómo es que incluir una perspectiva de género está directamente relacionada, por una parte, con el objetivo, que es la igualdad, pero también y sobre todo vamos a ver cómo esto tiene impactos profundos en la calidad y la riqueza de nuestras investigaciones. ¿Ya? Así que, como bien dice Jonathan, vamos a hablar de investigación con perspectiva de género, porque cuando uno tiene una perspectiva, tiene una visión de una aparente realidad, ¿no? Por lo tanto, es como ponerse una especie de anteojos, que de hecho es la analogía que tradicionalmente se utilizan y que por supuesto yo también voy a utilizar en esta clase para poder revisarla. Primero, algunas conceptualizaciones básicas que ustedes ya conocen y que revisamos la primera clase. Sabemos entonces desde ya que cuando hablamos de sexo y género hablamos de niveles distintos. Por eso hablamos de diversidades sexogenéricas, ¿no? Porque pueden ser diversas en el ámbito sexual, pero también en el ámbito en relación al género, que dijimos, ¿cierto? Que por una parte teníamos las características biológicas que están determinadas al nacer en relación al sexo, y por otra teníamos todo el cúmulo de construcción social que cada persona hace en relación a su cultura, a las creencias, a sus credos, ¿cierto? Que cree correctos para un hombre o para una mujer. Ya principalmente desde esta lógica más binaria que revisábamos la semana antepasada o semana pasada más bien. Luego también señalamos que habían otros conceptos que se desprendían del concepto de género, ¿ya? Una de ellas era la identidad de género, que tenía que ver con este sentimiento de la identificación, la identidad que tienen las personas y que se sienten mayor pertenencia con un género que otro. ¿Ya? Y en ese mismo sentido, dijimos que esto iba muy, muy, muy ligado a lo que era la expresión de género, porque no solamente aprendíamos o integrábamos una identidad de género, ¿ya? Sino que además de acuerdo a nuestras interacciones sociales, vamos a tener una expresión de género, que es la forma ya en la cual tenemos las posibilidades de expresar un comportamiento desde esta identidad de género, ¿ya? Y finalmente, que tiene que ver nuevamente con el componente sexual, ¿cierto? De las características biológicas determinadas al nacer, vamos a tener una orientación sexual, que tiene que ver justamente con esta atracción física y o, porque también puede ser o afectiva, que sentimos por otra persona, ¿cierto? Y decimos que puede ser afectiva, por ejemplo, y no sexual, porque tenemos personas que no que han reportado que no sienten, ¿cierto? Una atracción física, por ejemplo, ya que tiene que ver con un componente más afectivo, o al revés, ¿ya? También puede que el componente afectivo no esté presente. Dicho aquello, y haciendo un recordatorio de este minuto o 2 minutos, de estos elementos que son indispensables para comprender luego cómo es que hacemos una investigación con perspectiva de género, sabemos que y aquí están los lentes, ¿no? De los que nos hablaba amablemente nuestro compañero, ¿cierto? Jonathan, decimos que efectivamente la perspectiva de género hace referencia a esta idea, a tener en cuenta estas asimetrías de poder, estas diferencias y las implicancias, por supuesto, que tiene el sexo o
el género o el sexo y el género en los fenómenos que observamos, ¿ya? Y cuando decimos fenómenos que observamos, por supuesto que nos referimos a los fenómenos que investigamos, es decir, a partir de los cuales nos hacemos ciertas preguntas, ¿cierto? Y planteamos todo un proceso metodológico para poder encontrar soluciones, respuestas, avanzar, ¿cierto? Avanzar en el conocimiento de determinado fenómeno. ¿Ya? Por lo tanto, cuando incorporamos esta perspectiva de género, que en el fondo es una estrategia, ¿ya? Yo les invito a comprenderlo desde ahí, ¿ya? Una estrategia, ¿ya? La perspectiva de género es una estrategia. Lo que podemos hacer justamente es generar mayor riqueza a nuestras investigaciones, dotarlas de mayor contenido de objetividad incluso, y por supuesto, evitar algo que ha demostrado ser tan nocivo para los procesos investigativos como son los sesgos de género. ¿Ya? Que pueden estar presentes en todas las etapas del proceso. Desde cuando hago una revisión bibliográfica y no incorporo la perspectiva de autoras, hasta cómo yo interpreto, por ejemplo, mis resultados sin considerar diferencias sexogenéricas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a decir que la investigación con perspectiva de género es una estrategia que persigue un objetivo y ese objetivo es la igualdad y como consecuencia, al incluirla, podemos tener investigaciones más fuertes desde el aspecto metodológico y por supuesto más objetivas al poder introducir dentro de nuestros procesos, el conocimiento, ¿cierto? O esta idea de que efectivamente el mundo que investigamos considera, tiene, sostiene y reproduce asimetrías de poder, ¿sí? Eso es muy importante. Hablamos, dijimos una palabra entre medio, que tal vez no la definimos inmediatamente, ¿ya? Que tiene que ver con los sesgos de género, ¿ya? Cuando alguien dice que algo está sesgado en general, lo primero que nos imaginamos es que algo está distorsionado, ¿cierto? Se ve borroso, no es posible de integrar fácilmente porque es algo que tiene como una especie de interferencia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos justamente de sesgos de género, vamos a decir que estos sesgos son aquellos que están basados ya en estereotipos principalmente, ¿ya? Y la semana pasada, si recuerdan bien, hablamos justamente de qué eran los estereotipos, ¿ya? Y decíamos, mira, los estereotipos son, y los estereotipos de género más precisamente son, un conjunto, ¿ya? De creencias, de características, de formas de comportamiento, de ideas en general, incluso símbolos que atribuimos a un determinado grupo, ya determinado justamente por sus características principalmente de género biosexuales, ¿cierto? Por lo tanto, decimos que las mujeres, ¿cierto? Están más inclinadas por aquellas profesiones ligadas al cuidado y la educación, y eso es un estereotipo, y decimos que los hombres estarían o tendrían mayores capacidades incluso para las ciencias, por ejemplo. ¿Sí? O para otras disciplinas más específicas como la mecánica, la metalurgia, carreras técnicas. Por lo tanto, los sesgos de género están basados en estos estereotipos o en estas creencias culturalmente integradas por las personas, ¿ya? Y que lo hacemos de manera casi involuntaria e irracional porque las vamos a ir incorporando poco a poco con nuestro aprendizaje y nuestro proceso de socialización en la interacción con otros. ¿Ya? Muchas de estas generalizaciones que hacemos nos sirven para poder determinar, por ejemplo, ya si estoy interactuando, estoy hablando como un hombre con una mujer, ya algo que no nos debería prestar mayor relevancia, pero nos sirve para decodificar ese aspecto, ya. Pero en muchos casos estos sesgos de género o estos estereotipos nos hacen cometer ciertos errores, ya. Y aunque sean socialmente aceptados, muchos de estos estereotipos pueden ser erróneos o carecer de evidencia científica, ¿ya? Por lo tanto, si bien vamos a decir que estos estereotipos nos ayudan a funcionar, a comportarnos, a desarrollar lo que en psicología denominamos atajos mentales, ¿cierto? O atajos cognitivos, ¿cierto? Que nos permiten una economía del pensamiento y saber inmediatamente de quién se trata, la persona que tenemos enfrente, también existen algunos que van a sesgar nuestra visión, ¿ya? Por ejemplo, si es que voy a resolver un problema ya en un ámbito determinado, como puede ser la medicina, asumir que hombres y mujeres van a tener los mismos síntomas, ¿ya? Para reportar, por ejemplo, un ataque cardíaco, ¿ya? Hoy en día se sabe
de que en general las personas tenemos un conocimiento de los síntomas médicos, ¿ya? Para lo que es un infarto, por ejemplo, al corazón, que son erróneos. Las mujeres creemos que nos nos va a hormiguear un brazo, que vamos a sentir un dolor intenso en el pecho, ¿cierto? Y lo que ha demostrado la evidencia con perspectiva de género es que esos no son los síntomas que las mujeres reportan, sino más bien lo que los hombres reportan, ¿ya? Por lo tanto, ahí vemos como un sesgo, ¿ya? O una subrepresentación más bien de los estudios en el ámbito médico asociado a cardiopatías, ¿cierto? Al tener una subrepresentación de participantes femeninas, ¿cierto? O mujeres, mejor dicho, van a interferir en lo que las mujeres pueden hacer cuando efectivamente les está viniendo un ataque cardíaco. ¿Sí? Que es poder reconocerlo, que es un paso básico para poder, por ejemplo, acudir a un centro de salud, recibir una asistencia oportuna, ¿cierto? Poder describir lo que pasa. ¿Sí? Entonces, en elementos tan centrales como la medicina, que, de lo que depende una cuestión vital, vemos como los sesgos de género pueden tener un impacto nocivo por la reproducción de estos estereotipos que conducen a una infrarrepresentación. ¿Sí? Llevar estos estereotipos a nuestras investigaciones las vuelven limitadas, ¿sí? Entonces, cuando alguien dice, mira, la verdad es que yo no estoy dispuesta o no estoy dispuesto a incorporar la perspectiva de género en las investigaciones, lo que está diciendo es que no se va a hacer cargo de estas diferencias, ¿sí? Es tan complejo como que alguien dijese hoy en día que no va a considerar, por ejemplo, las peculiaridades o los componentes o los dilemas éticos que pueden tener una investigación. ¿Ya? Hoy en día, cuando uno desarrolla una investigación, sabe ya que el instrumento y todo el proceso metodológico que va a llevar a cabo debe previamente a aplicarse pasar por la revisión de un comité de ética. ¿Ya? O comités de bioética, en el caso de carreras como medicina, qué sé yo, ¿ya? Pero en general, si alguien acá del área de las ingenierías, de la psicología, de la enfermería, ¿cierto? De otras carreras, va a hacer una investigación, su instrumento y su propuesta pasa previamente por un comité de ética que valida que no hayan errores que puedan afectar a las personas que ya sea se van a entrevistar o van a participar del estudio o van a ser parte de la muestra. Se protege, ¿sí? Por lo tanto, hay ciertos marcos normativos que hoy día se respetan, se aceptan y están normalizados como parte de un buen proceso metodológico. Sin embargo, cuando decimos que vamos a incorporar el enfoque de género, la perspectiva de género en investigación, todavía encontramos ciertas personas, investigadores o investigadoras que dicen, bueno, tal vez en mi investigación eso no sea necesario. ¿Sí? Por lo tanto, hoy día vamos a ir viendo que efectivamente, si una investigación ignora esta componente, probablemente puede caer o su investigación puede caer en algún sesgo de género y este sesgo de género puede afectar directamente la calidad científica de los resultados de su estudio. ¿Ya? Y es esa la justificación. No es solamente, por lo tanto, una cuestión de equidad de género, es también una cuestión de igualdad, pero a su vez es una cosa de rigor científico. Y yo pienso que ese es básicamente el argumento, ¿no?, de peso que tenemos para quienes todavía desestimen que la igualdad o la justicia, que a mí me gustaría pensar que es un argumento bastante potente, pero que para algunas personas todavía no lo es, pueda tener cierta cabida. Entonces, para quienes aún la justicia en sí misma no es un argumento de peso, podemos tener este otro argumento que tiene que ver con la rigurosidad, ¿sí? En cualquier etapa, y algunos dicen en cualquier disciplina, ¿cierto? Pero en cualquier etapa de nuestra investigación podríamos estar sesgando nuestras preguntas, por ejemplo, nuestras hipótesis, los marcos conceptuales, el estado del arte, el marco teórico, los métodos que vamos a utilizar para poder ya sea recopilar la información o tratarla, ¿cierto? Cómo interpretamos nuestros resultados también podrían tener un sesgo de género, ¿ya? Y por supuesto, cuando uno va a dar las conclusiones de su investigación, las recomendaciones, podría estar subrepresentando a un grupo determinado, ¿cierto? Diciendo que, por ejemplo, la investigación es para el público en general, siendo que a lo mejor en mi muestra yo tenía solamente personas del sexo masculino, ¿cierto? Por lo tanto, no tomando en consideración otras perspectivas de la diversidad sexogenérica. Entonces, con este
pitch inicial, ¿cierto? Decimos que lo principal, entonces, para poder tener un punto de partida es visibilizar, reconocer, ¿cierto? La evidencia científica. ¿Ya? ¿Y qué es evidencia científica? Pues aquella que señala que una investigación con perspectiva de género es indispensable para evitar estos posibles sesgos, ¿sí? Alguien diría, pero mira, bueno, entonces también le da. Y sí, también le da. ¿Ya? Y alguien diría, bueno, entonces también la multiculturalidad. Pero bueno, como lo que nos mueve dentro de este curso son los temas de género, es que vamos a ver cómo la perspectiva de género presenta un desafío, ¿no? Pero probablemente esto también aplica, ¿no? A otras diversidades que no son solamente sexogenéricas, ¿ya? Y yo digo que también puede ser pensado esto al revés, ¿no? Asumir que si no la consideramos, ya si es que estamos conscientes de que no la vamos a asumir porque no le vamos a prestar importancia, es porque tenemos argumentos suficientes, evidencia, ¿cierto? Que muestra finalmente cómo no es una variable a considerar en nuestro estudio. Entonces yo digo, y esto es una postura que yo tengo, que si es que alguien no la va a considerar, debería declarar dentro de su estudio porque no lo va a hacer. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que en ese ejercicio de justificación probablemente sí vamos a encontrar, ¿no? Algunos argumentos que nos van a dar pistas de que deberíamos al menos considerar, ¿cierto? Como decía Jonathan delante, ponernos estos lentes para ver si es que en alguna etapa esto puede afectar nuestro trabajo. Por lo tanto, una investigación que incluya dentro de cada etapa la integración de potenciales diferencias, ¿cierto? Sexogenéricas y de sesgos pueden afectar la validez de los resultados, ¿sí? Em, acá. Los sesgos de género principalmente están basados perdón, me equivoqué, acá. Eh, ¿Por qué realizar investigación con perspectiva de género? Ya, esta es una pregunta que generalmente sucede. Y alguien nos va a decir, oye, pero ok, tú tomaste el curso de género, yo sé que quieres poner el tema del género en todo, pero ¿por qué? ¿Por qué yo que estudio física, por qué yo que hago investigación en el ámbito de la mecánica, debería integrar esto? Y además, ¿cómo lo puedo hacer? Que es una pregunta recurrente, ¿no? Y está bien, porque no todas las disciplinas poseen formación en estos aspectos y nosotros, más allá de hacer una crítica, lo que tenemos que hacer es ser agentes de cambio, ¿no? Poder contribuir, si alguien no sabe cómo hacerlo, nosotros poder enseñarles, ¿cierto? Compartir el conocimiento y mostrar que a lo mejor no somos expertas o expertos en la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito de la física, por ejemplo, pero sí, cómo es que esa persona podría llegar a al menos integrar una lógica dentro de su investigación y buscar ciertas herramientas. Entonces, ¿por qué realizar investigación con perspectiva de género? Primero, para diversificar y enriquecer nuestras ideas de investigación. Fíjense qué importante es el mundo de las ideas, es decir, eh, saber qué cosas investigar. ¿Ya? Si yo desde mi visión masculinizada, ¿ya? O desde un mundo masculinizado, solamente propongo como temas de investigación aquellos aspectos que afectan negativamente o que requieren una mejora para un solo grupo determinado, como puede ser el grupo de los hombres, estoy perdiendo la oportunidad de diversificar y enriquecer las ideas de investigación. Estoy perdiendo, por ejemplo, la oportunidad de entender cómo es que las mujeres experimentan ciertos espacios del mundo, de la sociedad. Estoy perdiendo la oportunidad de ver si es que un fármaco, por ejemplo, tiene el mismo efecto en una mujer que un hombre, ¿cierto? Porque hay un sustrato neurohormonal y físico diverso, distinto, ¿no? Por lo tanto, desde la partida de la idea, puede que exista una subrepresentación de temas de investigación, ¿cierto?, en relación a las mujeres que en relación a los hombres. ¿Para qué hablar, ¿cierto?, de otras diversidades? Es probable que haya muchísimos temas en la actualidad que creemos que están ultra investigados, pero donde no hay investigaciones porque a nadie se le ha ocurrido la idea por justamente la razón de la subrepresentación de las diversidades sexogenéricas que hay en investigación, ¿ya? Que hayan planteado a lo mejor el tema del género en un tema, ¿cierto?, poco estudiado. Por lo tanto,
en la primera etapa, cuando a uno se le ocurre el tema de investigación, probablemente puede pensar en cosas que afecten a otros grupos, ¿sí? Segundo, para obtener preguntas de investigación más profundas y completas respecto al tema, ¿ya? Si yo simplemente me hago una pregunta general, voy a tener una respuesta general. Si me hago una pregunta general, pero además las complemento con otras preguntas específicas, ¿ya? Que den cuenta o que intenten cuestionarse si es que existen potenciales diferencias para un género u otro, probablemente mis resultados también van a ser más específicos y más profundos. Por lo tanto, vale la pena hacerse la pregunta, a ver, esto que quiero investigar resalta la siguiente duda, pero además, ¿hay algunas diferencias para hombres, para mujeres, para otras diversidades? ¿Ya? Y esto, la posibilidad es amplísima, no solamente en términos sociales, vuelvo a insistir, sino que también, ¿cierto? También en dimensiones de la ciencia, las ingenierías, la creación de nuevos productos, etcétera, ¿ya? Yo creo que ya se los contaba la semana pasada, si no se los cuento les vuelvo a poner el ejemplo, pero en general hay cosas que uno utiliza, artefactos que utiliza, que han sido producidos por medio de la investigación, ¿ya? El ejemplo más clásico que hay en este tema es el del cinturón de seguridad que utilizan todos los autos, ¿cierto? Entonces se nos exige por marco regulatorio, ya, al menos acá en Chile, ¿cierto? Y en, bueno, en los otros países yo creo que hay gente de Brasil, Perú, Colombia, ¿cierto? Yo he tenido la oportunidad de estar también en esos países y la regla general es el uso del cinturón de seguridad. Si es que alguien no lo usa, bueno, pero en general hay una penalización legal. Si es que a uno, un policía o alguien que hace el control, lo pilla a uno sin el cinturón de seguridad, lo más probable es que tengamos una multa, ya que acá en Chile se llama un parte, ya una multa, nos apliquen una multa, ¿cierto? Y haya una sanción o al menos una reprensión verbal. ¿Sí? Entonces todas las mujeres y los hombres, todas las personas sin distinción de género, viajamos en un automóvil con el cinturón de seguridad puesto. Pero resulta que la investigación que hay y que diseña, con la cual se diseñan todos los autos y los sistemas de seguridad, los sistemas de retención ya al auto, que hace que cuando uno choque no salga volando, ¿cierto? Están diseñados para hombres de 1,70 m, ¿ya? Aquí hemos tenido clases online, ya, pero yo soy una mujer de 1,59 m, ya 58, por ahí. Si me pongo un taco, llego al 1,60 m. Yo soy muy bajita. Por lo tanto, lo más probable, no lo más probable, la estadística dice que yo tengo un 60% más de probabilidad de sufrir un accidente, ya, si es que voy con mi esposo, por ejemplo, en el mismo auto. Ya, el mío 1,78 m o algo así, 1,80 m. Entonces tenemos una probabilidad desigual. Entonces, probablemente quien se hizo la pregunta, ¿ya? ¿Cómo podemos prevenir accidentes de tránsito? Y a alguien se le ocurrió la genial idea de inventar el cinturón de seguridad y lo vamos a testear y vamos a ver cómo funciona. Probablemente con la mejor intención y con un avance tecnológico tremendamente importante que evita año a año miles de muertes en el mundo, ¿ya? Lo hace sin considerar dentro de su pregunta que hay un sesgo de género, ¿ya? Y es que las mujeres, ¿ya? Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Pero a lo largo del mundo, las mujeres tendemos, ¿cierto? Por un tema estadístico a ser más bajas en relación a nuestros pares, ¿cierto? Masculinos. Por lo tanto, ahí vemos un ejemplo concreto, claro, donde la investigación sin perspectiva de género hoy en día nos pone a las mujeres en una situación en desventaja a la hora de tener un accidente de tránsito, por ejemplo. ¿Ya? Y esto no es para que vayan con miedo cuando vayan sentados, ¿cierto?, en el automóvil, sino que consideren que en cada cosa que nos desarrollamos, cuando utilizamos un mueble, cuando vamos a un centro comercial, cuando vamos al médico, ¿cierto? Utilizamos artefactos y nos interrelacionamos con dispositivos tecnológicos incluso, que son producto de un proceso científico, de un proceso de investigación, que en muchos casos, como en estos temas no estaban instalados sobre la mesa, no incluyen una perspectiva de género. Por lo tanto, aquellos grupos o colectivos en desventaja, ya como podemos ser las mujeres, como pueden ser, ¿cierto?, otras diversidades sexogenéricas, nos encontramos subrepresentadas en términos de avances científicos y con eso funcionamos. ¿Sí? Entonces, esto nos invita, ¿no?, a incorporar la perspectiva de género para poder hacer investigación
con mayor rigurosidad científica y más representativa. El tercer punto dice, integrar literatura, ya proveniente de espacios subrepresentados que aporten experiencias diversas, ¿ya? Ya hay algunas revistas científicas, por ejemplo, en el caso de Brasil, ya una revista muy importante y que se llama Estudios Feministas, ¿ya? Donde uno para poder publicar, ¿cierto? Exigen, por ejemplo, que uno también mencione el nombre de pila, ¿ya? Entonces no solamente Santander, sino que Paulina Santander. De esa manera puede contener el dato, la información de que si esa investigación lo hizo una persona del sexo masculino o femenino. ¿Ya? Esto en sí mismo no repercute en ninguna diferencia probablemente, pero sí sabemos, por ejemplo, que las mujeres son aquellas que desarrollan mayor investigación con perspectiva de género. ¿Sí? O que aportan experiencias distintas cuando desarrollan sus procesos metodológicos porque lo hacen desde esta identidad de género. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos decir que a mayor representación de mujeres en la ciencia, ¿cierto? Esta literatura que yo puedo ir incorporando a mis investigaciones puede tener mayor diversidad, ¿ya? Plantear hipótesis, ¿ya? O supuestos hipotéticos que integren posibles diversidades para los distintos géneros, también muy importante, ¿cierto? Si en mi estudio voy a tener dos hipótesis distintas o tres hipótesis, bueno, a lo mejor considerar una cuarta donde se integre, ¿cierto? Que potencialmente una de las hipótesis puede ser que mi estudio no funcione igual o no tenga resultados distintos para hombres o para mujeres o para otras diversidades. Eso puede enriquecer sin lugar a duda el estudio, ¿ya? Plantearnos objetivos también que consideren posibles diferencias de género, ¿ya? Y también incorporar métodos y trabajos de campo no solamente que sean respetuosos con la diversidad respecto a sus técnicas, a cómo pregunto, por ejemplo, sino que también fijarnos en el lenguaje que utilizo, cómo convoco a las personas. Ya el otro día alguien me preguntaba, me decía, bueno, es que en general todas las encuestas vienen igual, te dicen sexo, que además está erróneo, ¿no? Sexo masculino, femenino, hombre, mujer, otros, ¿ya? O no quiero contestar. ¿Ya? Entonces decía, ok, esa es una manera de hacerlo y está bien, porque al menos lo considera. Pero ¿cómo no se nos va a ocurrir otra forma? ¿Sí? Yo decía, pero ¿qué pasa si simplemente lo que hacemos es decir, preguntar, ya con qué género te identificas y dejar la casilla abierta, ya que la persona pueda responder de acuerdo a su propia identidad, ya a lo mejor el proceso de la tabulación de ese dato va a ser un poquito más complejo, pero ¿qué tanto más complejo puede ser en relación, cierto? Así ponemos en la balanza la riqueza que me va a aportar ese dato en conocer, cierto, en las palabras de la misma persona con qué identidad de género se identifica, ¿ya? Por lo tanto, podemos hacer cambios así de chiquititos, ¿ya? Como una pregunta en una encuesta que pueden, sin lugar a duda, eh, por una parte, hacer más agradable, más amplia, más diversa nuestro instrumento y además tener, ¿cierto?, una clasificación de nuestros datos al final que sea mucho más potente, ¿sí? Entonces, son elementos que se pueden incorporar. También realizamos investigación con perspectiva de género para poder interpretar nuestros resultados considerando las diferencias y realizar lecturas más ricas respecto a los datos obtenidos. Ya vamos a mirar cómo, ¿ya? Concluir y articular nuestra evidencia generando nuevas ideas que consideren esta diversidad y obviamente al final poder generar, que es lo que todos queremos, ¿no? Cuando hacemos una investigación, entregar recomendaciones sin necesariamente hacer generalizaciones, ¿no? Poder detenernos a pensar cómo estos resultados que estamos obteniendo pueden tener impactos, implicancias, efectos, ¿cierto? Distintos en la población, por ejemplo, a partir de la diversidad de género. Pero insisto, pueden haber otras dimensiones también que confluyan de una manera distinta, ¿ya? Por ejemplo, cuando si hablamos de interseccionalidad, la categoría género generalmente va muy de la mano, ¿cierto? Con la categoría económica, ¿no? Del nivel socioeconómico. Entonces decimos que el concepto de clase y género más o menos están relacionados. ¿Sí? ¿Qué ocurre al no integrar la perspectiva de género? Ya que esto es una pregunta recurrente. Bueno, ¿qué tanto pierdo entonces? A ver, si me tengo que gastar tiempo en no solamente pensar mi investigación, que ya es muy difícil y complejo, sino que además, ¿cierto? Hay que pensar cómo integrar la perspectiva de género.
¿qué tanto puede ocurrir si no la integro, ¿cierto? Si me hago como, no me pongo estos lentes que hablaba Jonathan, ¿cierto? Sino que digo, ya, mira, lo voy a hacer como siempre lo he hecho, porque a mí toda la vida me ha funcionado bien, así igual como lo hago y nunca he tenido ningún problema, ¿ya? Que es el argumento que utiliza muchísima gente, ¿no? Yo hago mi investigación tal cual como la hago siempre, sigo publicando, todo el mundo queda feliz con mis resultados, además yo tomo muestras súper grandes, ¿cierto? Muy representativas, he revisado todos los otros criterios de rigurosidad científica que puede pasar. ¿Ya? Entonces la respuesta ahí que aparece en la literatura, que yo no solamente lo digo yo, sino que esto aparece en la literatura, que les voy a compartir, por cierto, es que se desperdicia, ya hay un desperdicio de la integración de opiniones, experiencias, puntos de vista de casi, no casi, sino que de la mitad de la población. Entonces, pudiendo integrar una mirada más amplia, decidimos por cuestiones de sesgo, ya de entender que cuando decimos todos, sí, desde la boca para afuera son todos, estamos representando todos, pero lo que la muestra dice es que tenemos una subrepresentación. Por lo tanto, estamos desperdiciando la integridad de las opiniones también. Y todos quienes han tenido la oportunidad de desarrollar algún proyecto de investigación, que voy a la parte práctica, ¿no? Si es que no lo han tenido, ya lo vamos a tener porque en este curso vamos a hacer una investigación con perspectiva de género, ¿ya? Vamos a ver, ¿cierto?, la importancia que tiene el tema de los puntos de vista, el pensar las ideas, en ponernos no solamente en los lentes de género, sino que también utilizar la empatía, ponernos en los zapatos de un otro también, ¿no? También se corre el riesgo de obtener resultados sesgados, ¿sí? La sobregeneralización de nuestros datos. Se puede obtener además una visión limitada del problema, ya no darnos cuenta de que cuando hablamos de un tema determinado estamos llevando a otro problema, ¿ya? Ya voy a dar un ejemplo respecto a este punto que está muy actual, ¿cierto? Y que tiene mucho que ver con la parte médica de las mujeres. Y se pueden utilizar métodos inadecuados para los grupos estudiados, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer un focus group, ¿ya? Para poder entender mejor qué opina la persona respecto, no sé, a este nuevo producto, ¿ya? No sé, que tengo acá una caja de lápices, ¿ya? A este determinado producto, ¿ya? Entonces lo voy a hacer el día martes, lo voy a hacer al horario de las 7 de la tarde, porque ahí todos pueden, ¿ya? Entonces lo voy a coordinar para ese horario. ¿Y qué va a pasar? Voy a tener a lo mejor más personas de un determinado género, porque a lo mejor el otro género en ese horario generalmente se ocupa de otras cosas, ¿sí? Apoyar niños con el colegio, hay gente que está trabajando. Entonces, el no considerar el ponerse en los zapatos de un otro nos va a traer ese tipo de dificultades, ¿ya? Entonces, se pueden utilizar métodos inadecuados para el grupo estudiado. Entonces, ¿cierto? Alguien me preguntaba el otro día, ¿cómo lo hago? ¿Ya? ¿Cómo podemos hacerlo? Y bueno, hay una respuesta que es bien mala, ¿ya? Que a mí no me gusta mucho, eh, y que tiene un cierto nivel de sentido, ¿ya? Y esa respuesta mala, que no sirve para mucho, pero que tiene mucho sentido, es, mira, la verdad es que no hay una receta, ¿sí? Y sí, tiene un poco de razón. No hay una receta donde uno le pudiese entregar una especie como de manual y decirle, mira, así se investiga en física eh, con perspectiva de género, o así se investiga en matemáticas con perspectiva de género. Y no existe tal receta porque no siempre el objetivo es el mismo, ¿sí? Y en física tenemos subdisciplinas, ¿cierto? Como puede ser la astronomía, por ejemplo, ya, pero también tenemos otras disciplinas que son muy distintas a la astronomía. Y en psicología tenemos subdisciplinas como puede ser la psicología organizacional, y en clínica tenemos otras, ¿cierto? Otras técnicas y otros enfoques, y en ingeniería también tenemos una multiplicidad, al menos en Chile, ¿cierto? De ingeniería, ¿cierto? Tenemos tantas ingenierías como se hayan inventado, ¿ya? Y cada ingeniería a su vez tiene ciertas líneas de acción. Por lo tanto, sí, no existe una receta única, no existe una manera, pero sí podemos hacer algo. Yo creo que lo primero que podemos hacer es identificar ciertos criterios comunes y posterior a la establecimiento de ciertos criterios en común, tenemos que pasar a otro tema que no es menos importante y que tiene que ver con la sensibilización en términos de justicia y equidad de género, ¿ya? Por lo tanto, la justicia y la equidad de género en sí mismo tiene que ser una
un criterio, algo que se traspase a esa primera cosa que yo decía que es un criterio, ¿cierto? Para poder hacernos las preguntas propias de nuestra disciplina e ir despejando, ¿cierto? Los potenciales sesgos de género que existen. Entonces, dicho aquello, no existe una única manera ni un paso a paso que dictamine cómo hacer una investigación con perspectiva de género. Tampoco una receta de soluciones ni una tabla de evaluación que diga, mira, esta investigación tiene perspectiva de género. Ah, no, mira, esta no cumple, ¿ya? No existe una tabla que dé como un puntaje y uno quede como adentro o afuera de la investigación con perspectiva de género, pero sí existe algo que todas, todos y todes debemos tener como formación inicial, ¿ya? Y es que en general el mundo profesional se mueve bajo la premisa de que integramos dentro de nuestro perfil profesional un componente y un deber ético, ¿ya? Y ese deber ético va cambiando y se va transformando en la medida de que la sociedad cambia y evoluciona, ¿sí? Entonces, si es que un deber ético en algún tiempo se centró en la sensibilidad que había que tener, por ejemplo, en el testeo animal, ¿cierto? Que hoy en día es un hecho cuestionado, debatido, y hay marcas, por ejemplo, de productos cosméticos que hay certificaciones, ¿cierto? Y hay marcas de productos cosméticos que han eliminado dentro de sus procesos, ¿cierto? No solamente el sesgo de testear con animales y la crueldad que eso representa, sino que además han incorporado dentro de su política, ¿cierto?, el excluir cualquier práctica de ese tipo. Hoy en día tenemos que saber que en nuestra agenda de debate actual, en nuestra sociedad, el tema de género, así como otros, como el capacitismo, ¿cierto? Y otros elementos que hoy en día nos tienen ocupados en reflexionar en estos dilemas éticos, vienen a ocupar la agenda y nos hacen transformar nuestras prácticas. Entonces, lo principal acá es la sensibilización con el tema de la justicia y la equidad de género, y por otra parte, ¿cierto?, que quienes desarrollen la investigación hagan un mea culpa, ya hagan una reflexión, apliquen el pensamiento crítico en entender cómo estos aspectos en cada una de las etapas que mencionamos previamente podría estar interfiriendo en su investigación. Entonces, acá la responsabilidad no es de ir a sentarme para que alguien me diga o me dé la receta mágica para introducir la perspectiva de género, ¿ya? Hay lineamientos y eso lo vamos a ir revisando. Pero lo primero es que cada disciplina se debe hacer cargo de cómo cubrir hoy en la actualidad este tremendo deber ético que tenemos de incluir, ¿cierto?, mayor justicia y equidad de género en los procesos de investigación para poder, e insisto con este tema, ¿ya?, poder nutrir de justicia y también de robustez científica nuestros procesos de investigaciones. Por lo tanto, sí que vale la pena intencionar la perspectiva de género, ¿ya? Hasta que se vuelva costumbre, ¿no? Hasta que se vuelva natural, hasta que no tengamos que debatir respecto a la perspectiva de género en la investigación, porque la investigación en general ya haya aprendido a incorporarla de manera natural. De momento, como eso no es un hecho, hay que intencionarlo. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso, intencionar la investigación con perspectiva, la perspectiva de género, perdón, en investigación. ¿Sí? Lo primero, algunas estrategias, ¿ya? Y aquí voy a ir pasando por algunos temas, luego algunos los voy a ir dejando, ustedes después también lo pueden revisar y por supuesto les voy a dejar literatura complementaria, sobre todo les voy a dejar un listado con referencias donde ustedes puedan ir a los textos, donde pueden encontrar eh, evidencia científica de lo que yo estoy diciendo, a su vez, ¿cierto? Que si cuando yo digo esto aporta rigurosidad, no solamente que me crean a mí, ¿cierto? Como la profesora, sino que además ustedes vayan a los textos donde eso está demostrado, ¿sí? Entonces, voy a ir haciendo un barrido y luego ustedes pueden ir profundizando, ir viendo, y si después lo quieren leer, me quieren preguntar algo, por supuesto que lo pueden ir haciendo a la siguiente clase. Estrategias, ya que esto es lo que siempre se nos pide. Revisión bibliográfica. Existe una subrepresentación, ¿ya?, de las mujeres en la ciencia. Entonces, eso es el primer criterio. Entonces, cuando alguien dice, bueno, ¿cómo lo hago desde el principio? Mira, primero tienes que asumir de que hay menos mujeres investigando. Y si hay menos mujeres investigando, toda la revisión de literatura que tú hagas tiene un sesgo de género.
Entonces, cuando ustedes ponen ahí investigación en el ámbito de la psicología, investigación en el área de la ingeniería, tal tema, lo más probable es que lo que logren capturar es la opinión científica de los hombres. Porque históricamente, hace muchas décadas, hace muchos años, la investigación que se viene produciendo tiene esa perspectiva. Entonces, hay una, como decía Jonathan nuevamente, Jonathan se hizo famoso, citó una vez, dijo una buena definición y yo lo voy a ir citando toda la clase, ¿cierto? Como él bien dijo, hay una asimetría del poder. ¿Del poder de qué? Dicen algunos. Pues del poder del conocimiento, ¿no? ¿Qué poder más importante en nuestra sociedad que de quien produce el conocimiento? Porque quien produce el conocimiento controla el mundo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante este tema, ¿ya? Por lo tanto, podemos intencionar nuestra búsqueda bibliográfica y decir, mira, busqué 100 artículos, no me voy a leer los 100, me voy a leer 10. Y de estos 10, habrá al menos uno, dos o tres que sean hechos a partir de la perspectiva de las investigadoras o no, ¿ya? Y ahí encontramos motores de búsqueda, ¿ya? Que yo se los voy a mostrar en 2 clases más, ¿ya? Creo que son 2 clases más, cuando hagamos la clase de aplicación de la investigación y, por ejemplo, Google Scholar nos permite filtrar por año. Alguien diría, pero bueno, ¿qué tiene que ver los años con el tema del género? Tienen que ver mucho porque mientras más actualizada la información, la brecha, si bien no se ha acortado de forma tan dramática como quisiéramos, sí que se han incorporado mayores investigadoras ya a la investigación de muchas de las temáticas. Por lo tanto, las investigaciones más actualizadas sí que incorporan más la opinión de mujeres porque hay una subrepresentación todavía, pero es un poco menor. ¿Sí? ¿Por qué? Ya ahí dice, porque investigadores se expresan desde su propia identidad de género, es decir, se hacen preguntas de investigación a partir de su propia experiencia, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay muchas cosas que utilizamos que nunca se han preguntado desde la perspectiva de las mujeres y menos desde las diversidades sexogenéricas, ¿ya? También pasa que son principalmente las mujeres quienes realizamos investigación con perspectiva de género, porque justamente al tener un análisis crítico de la ciencia que no nos representa, decimos, bueno, entonces la vamos a incorporar, ¿no? Para poder tener algún nivel de representación, ¿ya? Existen métodos para integrar esta variable en algunos motores de búsqueda, que es lo que vamos a ver en un par de clases más, ¿cierto? Y, por ejemplo, identificar los nombres de pila, que es lo que yo decía adelante, nos puede ayudar. ¿Sí? Entonces, alguien que simplemente quiere incorporarlo desde el punto de vista teórico, no le podría dar esta recomendación, ¿ya? Planteamiento del problema y las preguntas de investigación, ¿cierto? La investigación surge, se desencadena de una idea, pero esa idea va cargada de preguntas que no podemos responder de manera natural, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero me hago la pregunta si es que hoy día va a estar con sol o nublado, basta con que yo mire por mi ventana y voy a poder responderlo, ¿sí? Si quiero saber cómo un fármaco va a tener efectos en la cura de una patología, no basta con hacer eso. Tengo que utilizar un método científico porque es una pregunta que requiere de un proceso de investigación. Pues bien, es en esas preguntas donde podemos incorporar alguna pregunta al menos que incorpore esta diferencia potencial que puede haber desde los sexos genéricos. ¿Sí? Entonces, integrar argumentos que consideren esta variable, apoyar dichos argumentos con datos que den cuenta de esta diferencia, también nos pueden ayudar. ¿Sí? No solamente al formular la pregunta, sino que cuando uno describe el problema que hay. Ya uno puede, por ejemplo, decir, mira, estoy haciendo un trabajo para ver la calidad del empleo. ¿Sí? Entonces, la calidad del empleo dice que este año hay una cifra de tal, de 2 dígitos de desempleo. Dice además que los empleos principalmente los tienen las personas más jóvenes y que las personas más viejas tienen problemas. Pero bueno, y ahí puede venir la pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Hay diferencias respecto al acceso al empleo entre hombres y mujeres? Y ahí uno puede ir a los datos y decir, mira, sí, fíjate que si revisamos los datos divididos por sexo y género, las mujeres dicen que no consiguen empleo porque están al cuidado de sus hijos, ¿ya? Porque todavía tienen que hacer labores de cuidado. Sin embargo, cuando revisamos los hombres, ellos dicen que es porque no se han logrado capacitar lo suficiente.
¿sí? Por lo tanto, ahí podemos tomar ese dato estadístico que es diverso sexogenéricamente e integrarlo al argumento para poder construir nuestro problema de investigación, ¿sí? Y como vamos a ver en unas clases más, el problema de investigación es aquella parte de nuestro trabajo de investigación donde somos capaces de mostrarle a un otro, ¿ya? De que efectivamente nuestro tema que hemos elegido requiere ser investigado, ¿sí? Por lo tanto, eso es una idea en una segunda capa, ¿cierto? Entonces, la primera era en el marco de la bibliografía que utilizamos para entender mejor, y esto ya es cuando vamos a ponernos a escribir, a fundamentar nuestro proyecto. ¿Ya? Luego vienen las hipótesis o los supuestos hipotéticos también, ¿cierto? Podemos crear, ¿cierto? Si tenemos dos hipótesis en particular, podemos crear tal vez una tercera que diga, mira, hombres y mujeres, ¿ya? Y otras diversidades se comportarían o tendrían una respuesta distinta frente a determinado fármaco o una respuesta distinta si es que voy a aplicar una política pública de empleo, por ejemplo. ¿Sí? O frente a algún tema, ¿cierto?, en relación a una estrategia en salud mental, por ejemplo. Ya hombres y mujeres tienen distinta adherencia a un tratamiento o a una terapia psicológica, por ejemplo. ¿Ya? Entonces podríamos decir que de acuerdo a nuestro sexo o a nuestro género podrían haber comportamientos distintos y eso lo podemos plantear cuando construimos nuestras hipótesis. Si es que nuestro proyecto no tiene hipótesis, ¿ya? También pueden plantearse en algunos resultados que obtengamos, ¿cierto? Podemos revisar si es que aquello, hay alguna diferencia en nuestros resultados, ¿ya? En nuestras estrategias en relación a nuestros objetivos, ¿sí? Lo mismo, el mismo ejemplo del caso anterior, los objetivos sabemos que son aquellas metas, ¿ya? Aquellos que deseamos lograr, alcanzar por medio de nuestra investigación. Estos objetivos pueden considerar conocer, por ejemplo, justamente potenciales diferencias, ¿cierto? Entonces, objetivo específico número 2, establecer si es que hay diferencias respecto a la edad en relación a determinado comportamiento, ¿ya? Y a lo mejor el objetivo número 3 puede ser justamente considerar, ¿cierto? Si es que entender, ¿ya? Si es que, o evaluar o medir, ¿ya? Si es que hombres, mujeres, ¿cierto? Y otras diversidades sexogenéricas tendrían un comportamiento, una respuesta, una adherencia, una lectura distinta, ¿cierto? Con matices en relación al fenómeno de estudio que estamos integrando, ¿ya? Entonces, si ven, la integración de la perspectiva de género puede tener resultados, puede tener cosas visibles dentro de cualquier capítulo de nuestro proyecto de investigación. En el método, ¿ya? Que esta es otra parte de la investigación. Todo esto lo vamos a repasar parte por parte cuando tengamos nuestra clase de investigación, pero sin lugar a duda el método es un lugar altamente sensible a los sesgos de género. ¿Ya? Cuando planteamos la técnica que vamos a utilizar, los procedimientos, el tipo de muestra que vamos a utilizar, el lenguaje que vamos a utilizar, si es un lenguaje inclusivo o no. ¿Ya? Hoy día en clase un chico me decía, bueno, y el cambio climático ha sido producido principalmente por hombres. Por la acción de los hombres en la tierra, y le pregunté, le dije, bueno, ¿y las mujeres también? Y me quedó mirando y me dijo, sí, sí, me dijo, cuando nos referimos a, digo al hombre, me refiero a todos, ¿no? Le dije, ok, le dije, entonces digamos la humanidad, ¿no? Porque es una manera de integrar un lenguaje, ¿cierto?, diverso, y también empezar a erradicar una herencia que tenemos, ¿no?, que es este lenguaje en binario, y que yo también lo tengo, ¿ya? Yo también voy a decir las estudiantes y los estudiantes, y me va a costar mucho a veces decir, ¿cierto?, hablar de los estudiantes, por ejemplo, ¿ya? Pero podemos utilizar otros términos más amigables y que son mucho más fáciles de integrar. Entonces podemos integrar, por ejemplo, el concepto de humanidad, ¿cierto? En vez de hablar de alumna o alumno, hablar de estudiantes, ¿cierto? Y una serie de elementos que lo vamos a ver más adelante, donde en nuestras metodologías de investigación podemos, ¿cierto? Tirar algunas directrices más claras. Revisando cuidadosamente el diseño de nuestros instrumentos. Ya les daba el ejemplo, ¿cierto? Ustedes de cómo preguntar género en una encuesta, por ejemplo, ¿ya?
dejar la pregunta abierta. Ya las personas pueden completar, ¿cierto? Alguien puede poner hombre, alguien puede poner mujer, alguien puede poner otra cosa, ¿cierto? Y es así como se van configurando las distintas identidades, porque aunque nos guste mucho el arte de clasificar, ¿ya? Y el arte de clasificar en pocos colores, ¿ya? Como bien dice la bandera, ¿cierto? Del orgullo, hay una diversidad de matices, de colores sexogenéricas que son finalmente los pilares de nuestra sociedad, ¿ya? Entonces hay que considerarlo, y si hay que considerar a 7, pues consideramos a 7, ¿no? Que más da un poquito más de tiempo y de dedicación en el análisis. Determinando una muestra equilibrada respecto a género, ¿no? Hay gente que le cuesta y dice, pucha, es que en mi carrera hay más hombres, entonces, pucha, eso de tener que ir a preguntarle a las mujeres, la verdad es que se me complica, qué sé yo, bueno, es parte del trabajo, ¿no? Es parte del trabajo, es parte de hacer el trabajo bien hecho. Y si no lo puedes hacer, al menos considerar y decirlo en la investigación. Decirle, mira, yo sé que hay una cuestión que yo no consideré. Y mi investigación, por lo tanto, podría tener un sesgo de género. Pero decirlo, declararlo, no asumir de que porque tengo 1000 encuestas, mi muestra es representativa, ¿ya? Sino que ir un poco más allá. Planificando un trabajo de campo, de laboratorio. Hay gente que trabaja en laboratorios, ¿no? Experimentos que despejen la mayor cantidad de sesgos posibles. Bueno, ustedes sabrán, o si no saben, también les cuento, que la mayoría de las investigaciones farmacológicas que permiten que hoy en día haya un desarrollo en el ámbito farmacológico, ya desde el paracetamol que nos tomamos hasta aquel medicamento más específico, principalmente está tomado con animales todavía, ¿ya? Pero no solo ese es el problema, sino que además animales de sexo masculino. ¿Por qué? Porque se ha demostrado de que las ratas de sexo femenino tienen mayor variabilidad en el comportamiento, principalmente en el ámbito, no el comportamiento conductual, sino que en el comportamiento hormonal. ¿Sí? Por lo tanto, hay mayor tasa de error respecto al tema. ¿Ya? Entonces, si bien esto es una justificación que de alguna manera nos muestra por qué es así, ¿sí? Porque se hace principalmente con ratas los estudios farmacológicos, digamos, esto no despeja la tremenda duda que todas las personas tenemos de que si efectivamente esto se testea en un sexo, ¿ya? ¿Cómo es que esto tiene implicancias para la toma de medicamentos, de antibióticos para las personas que somos, ¿cierto? Del sexo femenino. ¿Cierto? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué impactos tiene? Entonces hay mucho por saber desde ahí y hoy en día se están tratando de hacer experimentos, ¿cierto? O trabajos de laboratorio, haciendo esfuerzos para que sí consideren eh, esta variable, ¿ya? Hay muchas cosas, además, que tienen ciertas implicancias, ¿ya? Hablábamos acá de los procedimientos, ¿no? Eh, no sé si saben, pero bueno, la mayoría de una indicación básica para toda mujer mayor de edad, o al menos que ya ha iniciado cierto eh, su periodo reproductivo, su periodo fértil para algunas, ¿cierto? En su etapa ya desde joven a la adultez, tiene que hacerse un examen, una prueba que ahorra, ¿cierto? El problema del cáncer de útero y el cáncer cervicuterino. Y a esta prueba se le conoce tradicionalmente en español como Papa Nicolau, y en Chile se dice, conoce como el Papa, ¿cierto? Y este es un examen intravaginal que nos tenemos que hacer las mujeres todos los años de manera sagrada para poder prevenir el cáncer de útero y el cáncer de cervix. Esto se hace con un instrumento de metal, ya que se llama espéculo, que fue diseñado, adivinen por quiénes, ¿cierto? Fueron hombres quienes lo diseñaron, porque justamente la investigación médica se ha llevado a cabo, ¿cierto? Y no solamente la investigación médica, sino que también las tecnologías médicas, como los aparatos, ¿cierto? De este tipo. Y bueno, lo que se ha reportado es que muchas mujeres no se hacen el examen, y una de las impedimentos, además de el sexo de quien está generando el examen, que generalmente, no sé, al menos en Chile hay hartos ginecólogos, ¿cierto?, de sexo masculino, ¿ya? No solamente eso es una limitante que algunas mujeres reportan, ¿ya? Donde además interfieren muchas cosas culturales, ¿no? La vergüenza, el propio cuerpo, qué sé yo. No solamente eso es una limitante, sino que además este instrumento
tiene ciertas características y por lo tanto hay mujeres que reportan dolor. Hay mujeres que reportan incomodidad, ¿ya? Es además un instrumento frío, ¿sí? Porque es un instrumento metálico, ¿ya? Que está a una temperatura muy distinta al cuerpo de la mujer, ¿sí? Al órgano reproductor de la mujer. Por lo tanto, hace un par de años recientemente, ¿ya? Dos investigadoras han puesto, ¿cierto? Se han puesto como propósito diseñar el primer espéculo, ¿cierto? Diseñado con características ergonómicas para las mujeres. Y esto, aquí vemos un ejemplo claro de la introducción, no solamente de la subrepresentación de las mujeres en la ciencia, ¿ya? Entonces ya el hecho de que haya mujeres hace que se cuestione, ¿ya? Ese artefacto, sino que además, ¿cierto? Genera la posibilidad de poder investigar respecto a un instrumento que se usa por décadas, ¿ya? Si ustedes les preguntan a sus mamás, su abuelita, a sus tías, pueden hacer el ejercicio, no preguntarles si se toman esta prueba o cómo consideran que es esta prueba. Probablemente nadie les va a contar, ¿cierto?, que es una experiencia que libre de incomodidad. Probablemente va a haber una respuesta a eso. Entonces, es en esos puntos donde nos cuestionamos y decimos, wow, en verdad que poca perspectiva de género tenemos a cosas que usamos y utilizamos actualmente, ¿ya? Por lo tanto, recién hay estudios pioneros para poder validar, ¿cierto?, que este nuevo instrumento, ¿cierto?, este examen pueda contar, ¿cierto?, con un respaldo que lo comercialice. Sin ir más lejos, la pastilla anticonceptiva, ¿no? La píldora, que le llaman en algunos países, es increíble que hasta este año 2023 todavía se esté probando la primera pastilla anticonceptiva, ¿cierto? Para hombres, dejando por décadas relegada la responsabilidad química, ¿cierto? De introducir pastillas, ¿cierto? Que pueden tener efectos colaterales, ¿cierto? También en el cuerpo de las mujeres, ¿sí? No estoy diciendo acá que no usen, ojo con esto, no estoy diciendo en ningún caso que quienes utilizan métodos anticonceptivos los dejen de usar. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es que existiendo otras posibilidades de investigación, pareciera ser que hay poco interés de los hombres por desarrollar una tecnología tan importante como puede ser una píldora, ¿cierto? Anticonceptiva u otros métodos más eficaces que el método más tradicional que existe en hombres, que es el método de barrera, ya que es el preservativo. ¿Sí? Entonces ahí vemos donde hay una subrepresentación también, en este caso, del grupo del masculino, ¿no? Para este tipo de cosas. En los resultados. Al obtener la interpretación de nuestros resultados, podemos dividirlos, separarlos, despejar. A ver, ¿qué pasa si separamos hombres con mujeres, otras diversidades? ¿Hay diferencias? ¿Ya? Podemos hacer interpretaciones distintas de nuestros resultados, ¿cierto? También ese esfuerzo va a robustecer, ¿cierto?, la calidad científica de nuestro trabajo. ¿Cómo presentamos los gráficos? ¿Cómo utilizamos los colores? Hay gráficos que engañan o minimizan la diferencia de género, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay gráficos de torta que pueden representar, ¿cierto?, un poco mejor estas diferencias, o los gráficos de barra. Los gráficos de continuo, por ejemplo, suelen no ser tan evidente este tipo de diferencias. Entonces, también podemos investigar cómo es que esta representación gráfica, estas representaciones gráficas nos pueden ayudar a no distorsionar nuestros resultados. Y por supuesto, cuando hacemos recomendaciones o implicancias, ¿cierto? Decimos al final de nuestros trabajos, mira, mi investigación sirve para tal cosa, ¿ya? ¿Ya? Entonces acá hay que entender que los mensajes que entregamos respecto al uso que damos a nuestros resultados es clave. Y hay gente que lo va a leer como una verdad, ¿ya? Yo pongo acá el ejemplo de los tesistas, ¿no? De los memoristas, ¿ya? Un memorista cuando está haciendo su trabajo de grado y busca información, todo lo que encuentra en Internet lo va a leer como verdad y lo va a generalizar. Entonces, no es hasta que se encuentra con una conclusión o una recomendación que hace estos matices de género que también los toma y los incorpora desde esos matices. ¿Ya? Por lo tanto, es muy, muy importante que al final de nuestras investigaciones logremos observar y, como nuevamente decía Jonathan, ¿cierto? Ponernos los ojos de la perspectiva de género para poder abordar nuestros trabajos, ¿sí? Entonces, yo acá les puse una frase eh, que redacté, que me parece que viene a resumir, ¿cierto?, el argumento central de la clase de hoy día, que hay un mensaje, ¿no?, importante para no solamente ustedes se lo aprendan, sino que además para que lo reflexionen, lo mastiquen.
piensen cómo es que en su disciplina, en su carrera, la perspectiva de género puede ser aplicada y lo discuta, comparte esta discusión, ¿ya? Y puse aquí algo así como lo siguiente. Abordar nuestras investigaciones con perspectiva de género significa mayor rigurosidad científica, mejores consideraciones éticas y la alineación con gran parte de los protocolos, y esto es muy importante, la alineación con gran parte de los protocolos internacionales científicos que hace tiempo ya han asumido que incorporar la perspectiva de género en la investigación dejó de ser una alternativa para transformarse en un criterio de calidad y justicia y un deber para quienes creemos que mediante la ciencia podemos avanzar, ¿cierto?, en las transformaciones necesarias para una vida mejor para todas las personas, ¿sí? Entonces, ese es, sin lugar a duda, el argumento central que tiene una investigación con perspectiva de género. Entonces, la voluntad pasa a guardar segunda fila, y en primera fila vamos a decir que esto es ya algo que ya muchos países han asumido como parte de su estrategia en investigación. ¿Ya? Pueden investigar cada cual en sus países, ¿cierto? ¿Cuáles son esos criterios? En Chile, al menos, existe la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que se denomina ANID, y en ANID uno puede encontrar el protocolo, ¿ya? Y el reglamento que actualmente existe de la incorporación de la perspectiva de género en investigación, ¿ya? Y van a poder encontrar muchísimos más ejemplos. Yo les voy a subir además de esta clase, ¿no? Una hojita con las referencias para que puedan ustedes profundizar en el tema, ir nutriendo cuando tengan tiempo lo que puedan ir leyendo. Y también les voy a dejar el caso chileno de este protocolo de la ANID, no para que lo apliquen, sino que para que lo tengan como referencia y pueda servirles también para que ustedes revisen en sus países si es que existe un documento tal, si es que hay una política, por ejemplo, en su misma universidad, ya que exista, y si no existe, ver cómo es que se puede impulsar una política para poder tener, ¿cierto? Como dice acá, criterios de calidad y justicia, ya en la ciencia, no solamente en Chile, en Perú, sino que en Latinoamérica, ¿cierto? Y es que esto se traduzca en mejor ciencia. Entonces decimos que más mujeres, más diversidad, mejor y más ciencia también, ¿sí? Preguntas, comentarios, algo que quieran señalar o precisar. Perdón por el poco tiempo, ¿no?, que tenemos en cada clase, pero tratamos de hacerlo lo más ordenado posible. Verónica, adelante. Doctora, buenas tardes. Justamente la clase de hoy ha sido muy interesante y me ha hecho cuestionar algunos sucesos que siguen pasando y que podría ser de análisis. Aparte de eso, quería mencionarle que sí, justamente había visto lo del uso, el cambio de horario y personalmente me toma la clase justo en horario de trabajo. Sí. Se me ha hecho un poco difícil, pero con lo que mencionó para poder gestionar un posible cambio de horario, la verdad Sí. es que sería muy bien porque al menos soy de Perú y para la clase de mañana sería a las 6 de la mañana. Me llega hasta dar vergüenza, Verónica, lo sé. Ya es difícil a las 8:15 para quienes estamos acá. 7:15 era un esfuerzo grandísimo y Ajá. 6:15 me parece una locura, una locura. Así que bueno, por mientras, la clase de mañana va a quedar grabada, igual que esta, ¿sí? Entonces, en teoría la podrían ver después, pero la idea es que puedan participar. Entonces, yo les recomiendo a la gente de Perú o de los países que estén implicados en esto, eh, poder organizarse y escribirle a Marta, ¿no? Con copia al resto de los participantes para que puedan darnos alguna solución. ¿Ya? Entonces, que Marta me pregunte, yo le voy a dar un abanico amplio de horarios, porque yo tengo muchos horarios disponibles para poder reemplazar, pero la idea es que más bien ustedes se puedan organizar. La Paloma, así que eso, Verónica, muchas gracias.
La Paloma pregunta, profe, una duda, esta semana está programado el ensayo, ¿podría profundizar en eso? Ya, profundicemos en eso. Voy a dejar de compartir acá y me voy a ir al calendario. Yo sé que estamos ahí medio cortos con el tema del tiempo y además me estoy quedando sin batería, pero les voy a compartir pantalla. Aquí, en el Finder, acá, ya, acá, en esta parte de acá. Y acá tenemos los cursos. Ya se va a compartir, esperemos un poquito. Se ha tenido la función de compartir pantalla. Aquí. Compartir. Ya. Extender la sesión. Creo que ahí lo están viendo. Ya. Entonces, no, ese no es el curso. Voy a ir acá a mi página principal. A ver si el internet me acompaña. Ahí se está cargando. Y tenemos una fecha. Oh, se salió. Esperamos un poquito. Acá lo voy a volver a cargar para que lo podamos revisar. Y alguien más me escribió por el chat por mientras, que me dice es que todavía no tengo acceso a la cuenta, todavía. Ya, tienen que escribirle a la gente de la administración. Lamentablemente yo no les puedo inscribir o activar nada. Tiene que hacerlo la gente de la coordinación. Escríbanle con copia a mí si quieren. Ya, y yo puedo apretar ahí un poquito más para que esto se solucione. Ya, pero acá está la cuenta de aula, ya acá tienen, yo estoy mostrándoles mis cursos y está un poquito lento el internet, pero estoy tratando de mostrarles. Y bueno, acá tenemos la planificación de la asignatura, ya ustedes son el paralelo 2, ya. Y bueno, ahí mientras se abre, creo que ahí va a aparecer. Voy a conectarme por mientras para no quedarme sin batería. Le pido disculpas a los que ya se tengan que comenzar a ir. Y me voy a conectar porque si no realmente se me va a apagar y nos vamos a quedar en nada. Ya, ahí sí. Ya. Sí. La semana 3 del 4 y 5 de septiembre, hoy día es 4 y mañana es 5, tenemos la entrega de un ensayo, ¿sí? Pero lo podemos aplazar a la siguiente semana porque la verdad es que nos queda muy, muy justo, ¿ya? Yo sé que hemos partido con algún tipo de interferencia en la asignatura y podríamos dejar esta primera entrega de mi propuesta, ya no sé, creo que la van a entregar mañana, lo podríamos dejar para la próxima semana, ¿ya? Que entreguen el día lunes su ensayo y yo ahora les explico un poquito de qué se trata, ¿ya? Acá, en esta parte de acá, van a poder encontrar en la unidad 1, ya cuando tengan acceso, si no se los voy a tener que mandar mañana, ya el ensayo 1, la pauta, ¿ya? Entonces hay una pauta, está acá, que yo se las voy a cargar y acá ustedes ya la pueden ver, ¿ya? Donde hay una pauta general de lo que hay que hacer, hay un contenido, una estructura, una redacción, una extensión y básicamente lo que se pide en el desarrollo del ensayo 1, se espera que los estudiantes puedan expresarse con total libertad en la temática que cada uno elija de lo que hemos visto hasta ahora y desarrollar un ensayo, ¿ya? Que no tenga, que tenga máximo 4 páginas, ¿ya? O sea, entre 2 y 4 páginas, con un interlineado sencillo, ¿cierto? Pero debe contar con mínimo 2 y un máximo de 4 páginas interlineado 1. Cualquier tipo de letra, el formato que ustedes puedan usar, ¿ya? Y acá hay una pauta de evaluación, que es la pauta que yo voy a utilizar para poder evaluar, y acá abajo hay una rúbrica, ¿ya? Que entonces, esto es lo que se espera para que, por ejemplo, en contenido ustedes tengan un 100. El ensayo presenta un tema concreto e interesante que aborda un aspecto específico de la primera unidad de la asignatura, Teorías Feministas y Equidad de Género. El ensayo contiene una introducción que deja claro el contexto e implicancia del tema que se abordará. El desarrollo plantea con precisión los principales aspectos del tema tratado, se reflexiona respecto a este y se establecen argumentos sólidos respecto a la postura específica de quien escribe.
¿ya? Entonces, y acá otras cosas más, que tienen que tener la conclusión. Y eso en términos de contenido, ¿ya? En términos de estructura, también se piden ciertas cosas, ¿ya? Y en términos de redacción y ortografía se piden otras cosas, ¿ya? Esta pauta yo se las puedo mandar ahora por el chat, ¿ya? Y sí, sí tengo ejemplos. Ya, ahí dice Stephanie, tienen que mandar correos a mesadeservicio.dti@ocm.cl. Yo mandé y me lo solucionaron todo. Espero que les sirva. Yo lo envié, pero no he recibido respuesta. Carol, vuelve a escribir. Escríbele 2 correos, 3 correos, pero vuelve a escribir nomás, ¿ya? ¿Tengo ejemplos? Sí. Podría mostrarles un par de ejemplos, pero se los voy a mandar mañana porque le voy a pedir autorización a mi ayudante para mandarles el ensayo de ella. Y ahí tengo que pedir la autorización primero. Pero por mientras acá les puedo mandar el documento, ¿ya? Teoría general, pauta ensayo número 1, se los mando, ¿ya? Entonces ahí se fue la pauta del ensayo número 1, ustedes ya lo tienen, los que tienen y no tienen aula lo pueden tener. Y mañana en la clase, ya en honor al tiempo, porque ya algunos me están avisando que se tienen que ir, qué sé yo, explico nuevamente esta pauta en detalle. Ya entonces mañana en la mañana, si les parece, partimos con la pauta, yo se las explico. Quienes no puedan asistir, yo voy a comprender en relación a la asistencia y la clase igual va a quedar grabada y Fiorella después la va a subir a YouTube y ustedes la van a poder mirar. Es lo que yo puedo hacer por mientras. Ustedes no se coordinen con la mesa coordinadora, que en este caso es Marta, para poder generar oficialmente una modificación del horario. ¿Ya? Si es que si es que así se determina. ¿Ya? Si es que no, no sé qué tipo de solución nos podrán dar, pero yo soy primera vez que doy esta asignatura con una diferencia de horario así. La verdad es que lo lamento mucho y espero que podamos encontrar una solución. ¿Sí? Eso. Ya, estamos por hoy. ¿Sí? Que les vaya muy bien. Nos vemos mañana todos quienes puedan. ¿Ya? Si no, va a quedar grabada. Que esté muy bien. Adiós. Chao. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.